Estaba pensando en la semana en los más jóvenes, había chicos tocando aquí, adolescentes, y recordaba cuando uno atravesaba esa etapa aquí en la iglesia. Yo me convertí a los 17 años, y los hermanos mayores que ya están con el Señor nos estimulaban a que diéramos un corto mensaje, nos querían escuchar. Se había hecho una reunión especial los domingos a las 5 de la tarde, 5:30. Antes de la reunión de predicación veníamos los jóvenes a que nos escucharan cuando exponíamos la palabra. Y recordando a esos hombres que están con el Señor y que nos enseñaron tantas cosas con lo que aprendimos de la palabra a través de ellos y de su vida, recordaba lo que nos enseñaban. Y es lo que quiero transmitir, sobre todo para los más chicos, los más jóvenes o aquellos que son las primeras veces que vienen a la iglesia en esta noche. Lo primero que nos decían es, no hables de un tema, lee un pasaje de la palabra, algo sencillo de los evangelios, y ver cómo se puede desmenuzar para obtener alguna enseñanza que nos puedas dar. No te vayas por las ramas. Y quiero compartir un pasaje típico que nos enseñaban a hablar en ese tiempo, que es San Marcos capítulo 10, verso 46. Marcos capítulo 10, verso 46. Yo le pido que dejen abiertas sus Biblias o sus celulares o sus tablets. Esas cosas antes no se decían porque no existían, pero así cuando miran al celular y no me escuchan, yo pienso, creo que me están escuchando. Fíjense los chicos que dicen, las Biblias habitualmente, las que están tituladas, dice, el ciego Bartimeo recibe la vista. Lo primero que nos enseñaban es, fíjense que después hay citas que dan este mismo pasaje en otros evangelios, el mismo relato con otra mirada, a veces acotado, a veces enriquecido con otros datos. Pero ahí van a ver que arriba dice que en Mateo, en el capítulo 20, y en Lucas, en el 18, hay pasaje paralelo a este. Dice la palabra de Dios, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él, hablando de Jesús y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Fíjense que tiene puntos de exclamación. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. El personaje central de cualquier relato bíblico es sin duda Jesús. Sin embargo, el relato se enfoca en el personaje secundario que va a dar origen a la enseñanza que Jesús quería transmitir. Fíjense que dice que habla de Bartimeo el ciego. Ya decir Bartimeo, el prefijo bar significa hijo, así que se sabía que era hijo de Timeo. Sin embargo, Marcos agrega hijo de Timeo, dando a entender de que él tenía a su familia. Y lo describe geográficamente afuera de la ciudad, en la marginalidad, sentado. ¿Dónde? ¿En una silla? No, junto al camino.
lo descubre como raramente habla la Escritura, hablando de algo de sus ropas, dice que tenía una capa. La gente no tenía capas. Ustedes saben que Jesús tenía solamente una túnica de una sola costura tejida de arriba abajo. Él tenía una capa. Posiblemente vendría de su familia y era algo muy valioso para él. Recordemos que era un hombre con una discapacidad importante y mucho más en ese tiempo en el cual esta discapacidad lo ponía fuera de todo trabajo, de toda relación y de toda actitud social. Dice que tenía una capa con la cual se cubría del sol de día, se abrigaba del frío de noche. Era tan valiosa la capa como que, para que los chicos entiendan, la capa era para ustedes como el celular, no lo soltaba de la mano. Dejar la capa para él era dejar su identidad, era lo único que tenía. Lo describe fuera de la ciudad, a la orilla del camino, cubierto con una capa y mendigando. Lo describe en una situación humillante para el ser humano, en el cual no solo se habían cerrado la luz de sus ojos, sino todos los afectos. Tenía familia, pero estaba solo. Tenía casa, el hogar de Timeo, pero estaba afuera de la ciudad, a la orilla del camino. Tenía quien lo pudiera ayudar y sin embargo estaba obligado a mendigar. A veces la figura espiritual golpea nuestro corazón sabiendo que a veces nos rodean en teoría los afectos, pero estamos solos. A veces tenemos un techo, pero no es un hogar, estamos sintiéndonos a la vera del camino solos. Y a veces sentimos que pasamos mendigando la vida, no necesariamente de lo material, y sí del afecto, de la comprensión, de la compañía, del cariño. A veces somos mendigos en la vida que estamos viviendo. Fuera de la ciudad, a la vera del camino, cubiertos con lo único que nos queda de identidad, tendiendo la mano para que alguien se dé cuenta de la necesidad de nuestro corazón. Así estaba Bartimeo. Era un hombre que había perdido lo que tenía. Fíjense que cuando habla con Jesús no dice que era ciego de nacimiento, como en otros versículos de otras curaciones, sino que le dice al Señor que quiere recobrar lo perdido. Era alguien que había perdido el bien que tenía. Y nos enseñaban que es la imagen de aquel que ha perdido, malgastado su tiempo, su vida, su oportunidad, su decisión, su camino. ¿Cuántas similitudes hay en muchas de nuestras vidas con la de este hombre, ciego, fuera de su hogar, con la mano tendida, mendigando? No era un hombre ignorante. Fíjense que si ustedes estudian, esta es la primera vez que en el Evangelio existe la expresión hijo de David. Al decir hijo de David, él estaba reconociendo que Jesús era el Mesías enviado. Que este Jesús Nazareno, hijo socialmente de José y María, venía en la línea genética de David que había sido prometido para salvar, para rescatar, para levantar a todo su pueblo. Hijo de David, no le dice Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. No le dice directamente, ayúdame porque estoy caído, no le dice, ten misericordia. Le está diciendo, dame lo que sé que no merezco. Ayúdame aunque no tengo méritos.
No me dejes caído y de lado, aunque no he hecho nada que merezca que lo logre. Ten misericordia de mí. Fíjense que ante este clamor, ante esta necesidad, ante esta angustia del corazón transmitida en palabras, hay actitudes de la multitud que rodea a Jesús. Miren, el movimiento que ustedes van a ver a través de Jesús, no identifiquen frente a la iglesia. La iglesia no son las puertas, la iglesia es el cuerpo de Cristo y la única forma de entrar al cuerpo de Cristo es a través de la cruz, pidiendo perdón por nuestros pecados, comprendiendo su sacrificio y aceptándolo a Él como Señor y Salvador de nuestras vidas, cambiando el rumbo de nuestro corazón, modificando nuestra escala de valores, vaciándolo de lo nuestro y llenándonos de Dios. Eso es la conversión. En lo que llamamos las iglesias, el movimiento, hay mucha gente que transita, mucha gente. Y ante este hombre caído a la vera del camino, ciego, mendigando, solo, que grita por Dios, dice el versículo 48, léanlo en sus Biblias, y muchos le reprendían para que se callase. Me produce mucho dolor cuando veo cristianos o gente que se mueve en las iglesias que ha perdido la sensibilidad social, que ha perdido la mirada del otro, que vive moviéndose en pasarla bien, en disfrutar el momento, en compartir con el que es igual que yo, que piensa igual que yo, que siente igual que yo, el que se vive en el mismo ámbito, y se olvida del hombre, de la mujer, del niño, del adolescente, del joven que está afuera, de los millones y millones que no sienten y no piensan como nosotros, a los cuales Dios nos ha llamado a evangelizar. Me duele cuando veo la insensibilidad al clamor del corazón, de la angustia del que está lejos y sufre. La soberbia de creer que uno tiene la respuesta a todas las preguntas y que tiene solucionados todos los problemas. La gente le decía que se calle, porque el clamor del pueblo, el clamor del que está en dolor y en angustia compromete, a veces molesta, a veces incomoda. Y gritaba más voz y le decían, pero que se calle, tápenlo, que nos dejen disfrutar este momento viendo a Jesús que viene de lejos, que nos dejen a nosotros. La necesidad a veces grita, el dolor a veces tiene lágrimas, sangre y llanto, la necesidad a veces hasta tiene olores que incomodan. Ahí nos llamó Jesús, ahí está en prueba nuestro corazón, ahí está en prueba lo que creemos. Cuando no vemos en el otro la posibilidad de contaminarlos y de ensuciarlos, sino de tender la mano al que está caído y sufre y darle lo que Dios me dio a mí. No hay vez que uno vea a uno caído y no piense, ¿por qué no puedo ser yo? No hay vez que uno vea a un enfermo maloliente y no diga, ¿por qué no estoy yo en ese lugar? Aquel cristiano que cree que la vida es simplemente para disfrutarla y para pasarla bien, dé vuelta a la escala de valores y vea si realmente alguna vez ha conocido a Jesucristo. Muchas iglesias y muchos predicadores están llenos del yo. Ustedes no vinieron a escucharme a mí. Yo vine porque ustedes venían a este lugar. El mensaje de Dios está a servicio del pueblo, no de pastores y de predicadores, no de shows y de actos. Y el pueblo clama y sufre. Y la multitud le decía, tápenlo, cállate, ¿no ves que nos molestás? ¿No ves que tu necesidad y tu angustia incomoda? Fíjense que es Jesús el que escucha la voz
del que a lo lejos, ahogado, clama en angustia. ¿Saben que Dios dice que al corazón contrito y humillado Él no deja de escucharlo? Al que clama en la profundidad de la angustia, Él no pasa indiferente. Sabe que si tu corazón se abre, Dios no deja de poner su oído sobre tu corazón. No deja de poner su mirada sobre tu vida, tu situación, tu momento, tu angustia y tu clamor. Al que viene a mí, dice Cristo, yo no lo echo fuera. No hay quien haya querido encontrarse con Dios y no lo haya hallado. Y es Jesús al que manda a los más cercanos a hablar con Él. Y fíjense qué diferencia del marginal de la fe, del que no entendió la profundidad del mensaje, el propósito de la vida y la razón del llamado, a los que van en el verso 49 y le dicen, entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. No le dijo, ¿qué quiere aquel que grita? ¿Qué necesita? ¿Por qué no lo atienden? Le dijo, aquel. Había una multitud, pero él quería ver aquel que estaba a la vera del camino, solo, mendigando. Aquel que clamaba desde el corazón. Y dice, y llamaron al ciego, y fíjense el que lo va a buscar, qué diferencia, qué comprensión, qué empatía, qué identificación, qué compasión, porque cuando se acerca a Bartimeo le dice, ten confianza, ten confianza. Dice la palabra, qué hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas de Dios al pueblo, de los que tienden la mano, de los que abren su corazón. Ten confianza. Fíjense en que el otro que rodeaba a Jesús le dice, quédate ahí, tirado, lejos. Tápate con la capa, no grites, no nos estás molestando. Tu necesidad, tu dolor, tu problema nos molesta. El que va enviado por Jesús le dice, levántate, levántate. El Evangelio puede levantar la vida más caída. El Evangelio puede levantar a aquel que está en el pozo más profundo. El Evangelio puede tender la mano donde nadie llega. Y Dios llega a tu vida para tomarte y sacarte del pozo, ponerte sobre una peña, enderezar tus pasos y darte un camino y una vida nueva. Levántate, porque Jesús te llama. ¿Qué diferencia? Ya no es Bartimeo el que llama al Hijo de David, es Dios el que lo llama a él. No le dice, mira, te va a escuchar, no, dice, te llama. Él quiere que vengas a su presencia. Qué claro el mensaje del Evangelio. Dice Dios de que tenemos un sumo sacerdote en Cristo que puede compadecerse de lo que nosotros sentimos, de nuestros pecados, por lo cual tengamos confianza en acceder a su presencia. Dice, ten confianza, Cristo te llama. La mano tendida de Dios está cada vida, en cada momento, en cada circunstancia, en cada situación. Depende de nosotros verla. Dios nunca apartó su mano, Dios nunca apartó su mirada, Dios nunca apartó su amor. Somos nosotros los que dando vuelta a las espaldas en nuestras propias decisiones, en nuestro propio camino, los que nos apartamos de Él. Dios siempre nos llama. Dios siempre quiere que vengamos a Él. Dios siempre tiene su corazón esperando. Te llama. Y dice que Él, arrojando su capa, todo lo que tenía, toda su identidad, todo su patrimonio, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Mire,
Yo estoy seguro de que no recuperó su capa, porque muchos de esos que le decían callate, la capa era algo muy valioso, lo perdieron. Usted imagínese que se deja en el shopping su último celular puesto ahí con las tarjetas. Eso era la capa, para que entiendan. Algo muy valioso. Él lo dejó porque era más importante venir a Jesús que lo ataba al pasado, a las circunstancias. La tiró. No dijo, esperen que junto la capa, que lo dejó. No le importaba su pasado, le importaba que Dios lo llamaba. No le importaba lo que tenía o lo que podía perder. Mira, hay muchas personas que vinieron a Cristo y perdieron muchas cosas. Y por aceptar a Jesucristo tuvieron muchos problemas. Y le aparecieron circunstancias de la vida era la capa que tuviste que dejar para estar hoy en el camino. Era la capa del pasado que dejaste para tener hoy un futuro eterno con Dios. Entonces él, arrojando su capa, se levantó y vino. Y Jesucristo le dijo, ¿qué quieres que te haga? En definitiva, para que entendamos, es la voz de Dios que le dice, ¿en qué puedo ayudarte? Es Dios el que le dice, ¿en qué puedo ayudarte? ¡Qué oportunidad! ¡Qué oportunidad! Si fuera como en el Antiguo Oriente, que había los 3 deseos, ¿qué pido? ¿En qué puedo ayudarte? No se dio vuelta atrás y dijo, uy, me robaron la capa, no veía. No dijo, mi familia me ha abandonado, estoy mendigando, que se acuerden de mí, Señor, que me ayuden. La gente me discrimina, me hacen callar cuando clamo en la angustia, no ven que estoy ciego, mendigando en el camino, solo. Si estaríamos en este tiempo, dirían, no sé, un subsidio, Señor, para poder llevar esta discapacidad que me agobia. Un mejor... Pudo haber dicho muchas cosas, porque a nosotros nos resulta muy común leer el versículo y leer lo que él pidió. Pidió lo que era imposible. Se arriesgó a pedir lo que podía no recibir. Se arriesgó a pedir lo que no era lógico pedir, porque ningún médico podía curarlo, porque no había forma. Le dijo simplemente, que vea, Señor, que vea. A veces no analizamos los problemas de la vida con la profundidad que ello requiere. A veces creemos que estamos parados en un lugar por la necesidad de una cosa u otra y cambiamos por alegrías pasajeras, por momentos, lo perdurable y lo eterno, por pasarla bien un día, un momento, una circunstancia. Este hombre pensó en la raíz del problema y le dijo, que vea, que vea. A veces entretenemos la vida buscando en otros caminos, en otras circunstancias, en otras ayudas, en otras manos, lo que no hemos querido venir a plantear abriendo el corazón delante de Dios. ¿Cuánto cuesta reconocer la verdad de nuestro problema? La posición de nuestra situación, la profundidad de nuestra distancia, nuestra ceguera. Fíjense que Jesucristo no le dijo que así sea. Miró no el pedido, sino el corazón que pedía. Contestó no a la palabra, sino a la fe de la oración. Contestó
a un hombre que se había vaciado, que había tirado el pasado, que se había levantado, que había reconocido y que más no podía hacer. Y le dijo: tu fe te ha salvado. Escuchó esas palabras en la oscuridad de sus ojos. Tu fe te ha salvado. El abrir el corazón, el creer que puedo hacerlo aún cuando parece imposible, el confiar en mí cuando los otros son espectadores que están viendo si puedo hacerlo, el haber vaciado tu corazón para llenarte con Dios, tu fe te ha salvado. Y Bartimeo escuchó primero la seguridad de su alma, su reconciliación con Dios, para luego recibir lo que había pedido. Y sus ojos fueron abiertos y siguió a Jesús gozoso por el camino. Para llenarse de Dios, primero hay que vaciarse de uno mismo. Dios no puede llenarnos cuando nosotros nos creemos llenos. No puede haber plenitud de Dios cuando la plenitud de mis cosas, de mi vida, de mis proyectos, de mis convicciones superan a lo que Dios puede hacer en mi vida. Comenzamos la lectura con un hombre ciego a la vera del camino, envuelto en una capa, mendigando. Terminamos el pasaje con un hombre que perdió la capa, sí, pero que va saltando gozoso en el camino, feliz, siguiendo a Jesucristo. ¿Qué pasó en ese tiempo? Pasó Cristo en su vida. Pasó Cristo en tu vida. Hermano, hermana, no hay límite en lo que Cristo puede hacer con nosotros si como Bartimeo tiramos la capa y abrimos el corazón. El Jesús que dio la vista a Bartimeo nos dice en esta noche: ¿en qué puedo ayudarte? Abre tu corazón, quiebra tu vida, abandona ataduras, llénate de Dios. Él tiende su mano. Él quiere ser el compañero de cada instante, el que te acompañe en el camino, el que sea la luz de tus ojos, la paz de tu corazón, tu propósito en la vida. Vamos a tener una oración y, como Él nos ha pedido, compartir como hermanos el pan y el vino, símbolos de que lo estamos esperando hasta que Él venga.